Génesis capítulo 4. Génesis 4. ¿Lo tienes? Ok, vamos a orar. Dale, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Cristo, Señor Jesús, te pedimos, Dios, que tu gloria y tu poder sean manifestados en este día, en este momento, en nuestros corazones. Te pido, Dios, que tu gloria nos acompañe en cada momento. Y también, Señor Jesús, te pido, Dios, que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestros ojos, Dios, para poder entender, Señor, tu palabra. En este día, Dios, queremos ponernos delante de ti, delante, Señor, de tu presencia, y pedirte, Dios, que nos hables. Ponemos en tus manos, Dios, esta palabra, y ponemos en tus manos, Dios, cada minuto del que vamos a estar pasando aquí delante de ti. En el nombre de Cristo, Señor, gracias te damos. Amén. Bueno, Génesis 4. ¿Ok? Estuvimos viendo la semana pasada que Dios había dictado sentencia en contra de la serpiente, del diablo, de la mujer y del hombre. ¿Sí se acuerdan? ¿Ok? Dios dicta sentencia y le dice a cada uno de ellos: te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hace Dios? Nos quedamos en eso. ¿Qué es lo que hace Dios con el hombre y con la mujer? Les quita las vestiduras de hojas de higuera y les pone, ¿qué? Vestiduras de pieles de animales, simbolizando que sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no era posible poder obtener el perdón a nuestros pecados. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Adán y con Eva al final de cuentas? ¿Qué fue lo que Dios hizo con ellos? Los echó fuera del huerto del Edén. Quedamos en que Edén iba o significaba ¿qué? Placer o deleite, ¿ok? Y fuera del Edén no iban a tener ellos placer y deleite. Ahora, vamos a empezar a leer el capítulo 4. Y vamos a empezar a leer ahorita. Vamos a ver el día de hoy el estudio del 1 al 6. Sígueme, por favor. Dice, capítulo 4, 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta ahí. Si tú le quieres apuntar allí, el tema del día de hoy se llama la primera familia. Vemos en Génesis 4 que empieza a surgir la primera familia de la tierra. Empezó primero Dios con Adán, y después siguió Eva. Y en el capítulo 4 vemos que empiezan ya a nacerles hijos a Adán y a Eva. Pero antes de entrar a eso, déjame decirte lo siguiente. Al bosquejar la historia de Caín, tuvieron dos hijos, ¿verdad? Al principio, Caín y Abel. Y hasta el último tuvieron otro, ¿cómo se llamaba? El que está escrito, Set, ¿ok? Al bosquejar la historia de Caín en especial y de la descendencia de Caín, Génesis ilustra el conmovedor aumento del pecado de la raza humana. Es decir, con el paso del tiempo, el pecado en la raza humana y sobre todo en la descendencia de Caín fue proliferando. En el capítulo 3 se nos mostró cómo el pecado interrumpe la relación entre Dios y los seres humanos, y entre el hombre y su mujer, ¿verdad? Decimos,
en lo que el hombre hizo, Adán, lo separó de la presencia de Dios. Pero también yo supongo que el Adán le reclamó a su mujer: a veces por tu culpa ya nos echaron fuera del Edén, por tu culpa ya nos pidieron una casa, ¿por qué no pagas la renta? Le dijo a Adán. Hubo una separación entre el hombre y la mujer, tanto como la separación entre Dios y el hombre. Y en el capítulo 4 se nos muestra al pecado destruyendo los lazos de la hermandad. Primero, fíjate bien cómo empieza el asunto. El pecado, que fue lo que hizo Adán y Eva, en primer lugar separa a Dios del hombre, ¿verdad? Luego lo separa del asunto más querido para él. ¿Cuál era? Su mujer. Luego, en tercera instancia, ¿de quién nos separa? ¿O el pecado qué hace? Hace una división entre la hermandad, es decir, entre Caín y entre Abel. El capítulo 4 nos narra esa división de hermano en contra de hermano. Yo les he dicho en muchas ocasiones que los valores de MCI son los siguientes. En primer lugar está Dios. Nadie debe estar en tu vida por encima de Dios. Y si hay alguien por encima de Dios, ya estás mal. Pide perdón. En segundo lugar está ¿quién? Tu esposa o tu esposo. ¿Ok? En segundo lugar está tu esposa o tu esposo. Y nadie debe de estar por encima de tu esposa o de tu esposo, sino solo Dios. ¿Sale? En tercer lugar está ¿quién? Tu familia o tus hijos. ¿Ok? A final de cuentas, después de 30 o 35 años, cuando tus hijos se casen y tengan hijos, ¿con quién te vas a quedar en la casa? Pues con tu esposo o tu esposa. Y dicen unos, ¿no? Después, el cuarto punto, entre los valores que debemos tener en MSI, ¿cuál es? Tu trabajo, del cual tú estás subsistiendo. Y hasta el último, la iglesia. Pero la iglesia no significa ni lo tengas en un sinónimo de Dios. ¿Me explico? Una cosa es la iglesia, otra cosa es Dios. No pongas a Dios hasta el número 5, o no pongas las cosas de la iglesia en el número 1. Allí hay una fuerte confusión de repente como cristianos. A veces pensamos que venir a la iglesia significa Dios, y no es eso. A veces pensamos que el estar aquí adentro de la iglesia significa Dios, y no es eso. Significa otra cosa absolutamente diferente. Bueno, el asunto es, el diablo se encargó de destruir la relación del hombre con Dios. Luego la relación del hombre con su mujer. Y luego en el capítulo 4 se encarga de destruir la relación de los hermanos. En verdad, Caín es presentado como un pecador más endurecido que Adán. Tanto Caín como Adán, los dos pecaron. A partir de Adán, todos de ahí para real estamos pecando, ¿cierto? Sin embargo, Adán tomó una actitud diferente que la de Caín. La vamos a ver ahorita. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? El primero, pues. Comer del árbol, ¿no? Ese fue su pecado. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Matar a su hermano. Matar a su hermano es más vil que comer del fruto prohibido, porque hay una vida de por medio. Caín no pudo ser disuadido de su pecado, ni siquiera por Dios mismo. Ahorita lo vamos a ver. Interrogado por Dios sobre su pecado, Adán, aún bastante petulante o presumido, a lo menos dijo la verdad. ¿Qué hiciste? Pues me ando escondiendo, ¿no? Caín, a diferencia de Adán, mintió sobre lo que había hecho. Y luego se burló de esto. Dijo, no he hecho nada. ¿Y qué? ¿Y dónde está tu hermano? Sabe, a lo mejor salió a dar la vuelta. Por ahí anda, yo creo. Se bajó a besar el piso, yo creo, que hermano. Se burló. Bueno, no dijo con esas palabras, pero dijo, ¿qué acaso soy igual de mi hermano? Yo no soy nana de nadie, ¿no? Así lo dijo. Adán aceptó el juicio de Dios en silencio. Dios le dijo,
vas a comer con el sudor de tu frente el pan que comieres todos los días, o el pan que vas a ganar todos los días. ¿Y qué creen que fue? Vamos a ver la siguiente semana. Pero ¿qué creen que fue lo que hizo Caín? Dios le dijo: Caín, estás mal y tu pecado es este. ¿Y saben qué hizo Caín? Le dijo: ¿y tú quién eres para juzgarme? Así le dijo a Dios. Adán aceptó el juicio de Dios en silencio, pero Caín protestó. Y protestó delante de Dios. Vamos parte por parte. Versículo 1 dice que conoció Adán a su mujer. Conoció Adán a su mujer Eva. Conocer en el término bíblico que está aquí mencionado o citado es, en pocas palabras o en otras palabras, tener relaciones sexuales con su esposa. Es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, la conoció, se conocieron íntimamente, y a partir de esa unión de Adán con su mujer nació su primogénito, que se llamaba Caín. Cuando nació Caín, Eva dijo, y así le puso por nombre: he engendrado un varón del Señor. Y el nombre de Caín significa posesión, o significa adquisición. ¿Ok? ¿Y se acuerdan ustedes cuál fue la promesa que le dijo Dios a la serpiente? Génesis 3:15. La simiente de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer, te herirá a ti, diablo, en la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Y Eva a lo mejor se le ocurrió pensar que era Caín la simiente prometida. Pensó Eva que Caín era la simiente prometida. Quédate con ese concepto, ahorita los voy a hilar. Pensó que Caín era la simiente prometida, el hijo. ¿Cuánto tiempo iba a pasar para que la gente o la humanidad viera esa promesa en la simiente de Eva? Miles y miles de años. ¿Con quién se vio concretada esa promesa? Con el nacimiento de Cristo. ¿Ok? Ahora, de ser así, tuvo una amarga desilusión Eva. O sea, esperaba muchísimo de Caín. ¿Cierto o falso? Dios nunca le dijo el nombre del descendiente que iba a tener esa promesa. Nada más le dijo: tu descendencia va a hacer eso. Ahora, Eva se llevó una amarga desilusión cuando mató Caín a su hermano. Abel, por otra parte, significa vanidad. ¿Ok? Abel significa vanidad. Cuando pensó Eva que tenía la simiente prometida en Caín, ella se absorbió tanto con él que pensó que el otro ya estaba de sobra, es decir, vanidad. ¿Alguna vez tú te sacaste un 10 en tu escuela? Digo, ¿alguna vez? ¿Sí? Porque dicen por ahí que 7 es el punto de pase, lo demás ya es vanidad, ¿no? No se crean, niños, tápense las orejas. ¿Alguna vez tú has dicho a Dios: ya tengo suficiente? ¿Alguna ocasión has dicho eso? Ya tengo suficiente, Señor, ya no me des más. ¿Alguna vez has pensado eso? Mentirosos. Yo creo que ninguno hemos dicho alguna vez: Señor, ya no, para estar ahí, ¿no? José así dijo, creo que ya tengo lo que Dios tiene para mi vida, y es este hijo tan chulo, tan precioso, tan guapo, que se llama Caín. Y este chulo, que es mi posesión, él va a ser la simiente, y él va a llevar la promesa de parte de Dios. Y el otro chamaquito, pues bueno, pues ya es el pilón. Entonces, vanidad, entiéndela como el pilón. ¿A quién creen ustedes? Porque Eva, igual que tú y que yo, nadie le enseñó a ser mamá. Y Eva, ¿qué creen ustedes que haya pasado entre Eva, Caín y Abel? Pobrecito de Caín, mira, ya se cayó, levántalo, no dejes que llore. Adán, mira, dale de comer a Caín. Mira, quiere subir, quiere su teta, por favor, atiende a Caín. Y el otro, yo también tengo. El otro se enseñó a ponerse, no eran juguis, no eran pañales, se enseñó a ponerse el pedacito de
de piel de animal solito, el Abel, porque Caín a todo le hacían y su mamá estaba con toda la atención sobre Caín. Y Abel, pobrecito, tenía que irse a buscar alimento solito, y Adán decía, mujer, pero es que mira, también es nuestro hijo Abel. Decía, no, es que Caín es el primogénito y él tiene la bendición. En muchas ocasiones Dios te da a ti promesas y bendiciones, pero nunca te dice cuándo las vas a dar. Ten por cierto que algún día Dios las va a ejercer en tu vida, y algún día Dios te va a contestar. No quieras que el día de hoy vengas y digas, pastor, ore por mí, y ya quieras salir sin esa carga. Si sale, qué bueno, vamos a darle gloria a Dios, ¿no? Juntos, porque yo también voy a sorprender. Pero tiene un proceso. Lo que cuesta, o lo que te cuesta, dice el Nuevo Testamento, que al que más se le perdona, más ama. Lo que más te cuesta, lo que más cuidas. Y si te cuesta, y te cuesta en abonos, pues mucho más. Entonces le dices, mi hijo, no brinque en esa cama porque me costó muy cara, todavía no acabo de pagar después de 3 años. Deja que la acabo de pagar y ya puedes brincar, ¿no? Porque todavía la puedo regresar. Bueno, fíjate bien. Pensó que uno era la promesa, y pensó que el otro, pues era el pilón, ¿no? Así como que esto es la unidad y ya no me lo merezco. Cada hijo tenía un llamamiento especial. La voluntad de Dios para todos nosotros es que cada uno de nosotros tenga algo que hacer en este mundo. ¿Qué era lo que Caín hacía? Labraba la tierra. ¿Por qué labraba la tierra? Pues porque su papá Adán se le dio esa encomienda. Dijo, vas a labrar la tierra y la vas a cuidar. Entonces fue el primero que se enseñó a labrar la tierra. Y Abel, ¿qué fue lo que hizo? Era pastor de ovejas, de animalitos. Pues pobrecito, lo dejaron solo, pues tenía que irse a entretener con los animales. Entonces de allí nació todo el asunto. No se crean, no lo sé, nada más lo estoy imaginando. ¿Ok? Uno era labrador de la tierra, el otro era pastor de ovejas. ¿Ok? Eso dice el versículo número 2. Ahora, ¿sabías tú que en tus manos como padre tienes un propósito y tienes un camino que enseñarle a tus hijos? Es decir, tus hijos tienen una razón de ser. En toda la Biblia podemos ver nombres los cuales los hombres les ponían a sus hijos y significaban algo. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Isaac? Risa, ¿no? Significaba algo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo, por ejemplo, los nombres de los profetas hace ya tiempo? Decía, el profeta fulano de tal significa tal, el profeta fulano de tal, su nombre significa tal. ¿Qué significaba Jacob, por ejemplo? Tramposo, engañador. ¿Y qué significaba Israel? A ver, Israel, ¿qué significa tu nombre, hermano? Príncipe, el que lucha con Dios. Así se la sabe. Sí, pues ya, si no se la sabe. Sí, hermano. ¿Qué significaba Simón? Afirmación. Oh, en serio. ¿Y cómo le puso Dios a Simón? Pedro, ¿qué significa? Piedra o roca, ¿no? Ahora, cuando tú vienes a Dios, Dios cambia no tu nombre. Quizá tú te llamas Epigenia, o te llamas Margarito, como te llames. El asunto no es tu nombre, o te llames William, Levi, o te llames sí, porque está bonito el nombre de William. Qué bonito nombre. O te llames Stephen, o te llames Brandon, no sé cómo te llames. Pero el asunto es que Dios, cuando tú vienes a Él, no cambia tu nombre, pero cambia todo el significado de tu vida. Y lo que tú eras antes, ahora viene a ser algo muy diferente. Y las primeras personas que te dicen quién eres son los que te conocen más. Tú no eras así. Tú te las pichabas
ahora, pues ya me sacas la vuelta. A ver, no entiendo, ¿no? Ahora, como padres, necesitamos criar a nuestros hijos para trabajar, ¿sí? Pero darles una Biblia y darles un llamamiento. Y Dios se encargará de lo demás. Dales una Biblia y dales un llamamiento y Dios se encargará de lo demás. ¿Qué quieres que sea tu hijo en Dios? ¿A ti qué te gustaría que tu hijo sea en Dios? ¿O cómo te gustaría que tu hijo sirviera a Dios? Ya te lo pongo, ¿no? Ahí dice como pastor. ¿Cómo te gustaría que tu hijo sirviera a Dios? Ok. Seguimos con el versículo 3. Dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En el proceso, o hubo un proceso de tiempo citado en el versículo 3, en el cual permite que tuvo que haber un tiempo previo, en el cual, fíjate bien, tuvo que haber un tiempo en el cual a Caín y a Abel se les enseñó que el hombre pecador puede acercarse a Dios, que es santo, en base a la sangre de un sacrificio sustitutivo. Es decir, Caín y Abel les tuvo que haber enseñado a su papá a acercarse a Dios. Caín y Abel no vivieron en el huerto del Edén, pero sí Adán le pudo haber enseñado a Caín y Abel. Mira, en algún momento de nuestras vidas, tu madre y yo estuvimos en la presencia de Dios, pero desobedecimos la ordenanza de Dios de no comer de ese árbol. Nos echó fuera del placer y del deleite que era el huerto del Edén. Y ahora necesitamos acercarnos a Él todos los días, pero sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay perdón sobre nuestros pecados. Y lo que nosotros hacemos y que desobedecemos a Dios, eso es pecado delante de Dios, y eso nos aleja a Caín y Abel. Caín, pon atención, Caín, que ahora te vas a preguntar. Entonces necesitamos acercarnos delante de Dios mediante sacrificios y mediante sangre. Dios cambió nuestras vestiduras de hojas de higuera y las cambió por animales y los sacrificó para que pudiéramos ser aceptos delante de su presencia. Entonces los niños estaban aprendiendo esto y aprendieron esto, y un día se les ocurrió llevar ofrenda delante de Dios. ¿Qué hicieron? No sé, pero se les ocurrió llevar ofrenda delante de Dios. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Y Abel qué trajo? Dijo, trajo los primogénitos, o de sus primogénitos, de lo más gordo de ellas. Fíjate bien. Vamos a buscar Hebreos 9:19. Ponle el dedo allí a Génesis, ¿ok? Hebreos 9:19. Hebreos 9:19. ¿Lo tienes? Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? Del pecado. Ahora, escucha lo siguiente. Vete ahora a Romanos 8. Romanos 8. Y dice de la siguiente manera. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al ¿qué?
al Espíritu. Y Espíritu está con letra ¿qué? Mayúscula. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? ¿Con letra qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo te pregunto, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, adivina qué, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios mandó a Adán a derramar sangre de animales inocentes, y una vez muertos, le mandó que quemara parte del animal o todo el animal con fuego. ¿Por qué lo hizo así? ¿Te acuerdas que todos los sacrificios de la ley mosaica eran de esta manera? Derramaban la sangre del animal y lo quemaban. Los que han podido estar, por ejemplo, los miércoles, ¿se acuerdan que vimos el miércoles pasado? Vimos el tabernáculo y vimos los sacrificios. Les dije, ¿se acuerdan del asador grande? Que mataban al animal y lo echaban al asador. ¿Se acuerdan? Ok. Todo tiene una razón de ser. Así fueron prefigurados el castigo que merecen los pecadores. Esto es la muerte del cuerpo y la ira de Dios, simbolizada en el fuego. Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, aquel que es pecador merece la muerte. Y aquel que es pecador y merece la muerte, después de que muere, ¿en dónde se va a ir? Al fuego. ¿Y en dónde está el fuego? En el infierno. Un lugar alimentado con azufre y fuego todos los días. Los pecadores irán allá. Los pecadores, después de la muerte, irán de qué lado. Y todos aquellos que busquen hacer la voluntad de Dios, dice Romano, lo acabamos de leer, los que vivan conforme al Espíritu serán llamados hijos de Dios. Ahora, les hice una acotación importante. Dice, los que viven conforme al Espíritu. Tú y yo, según Tesalonicenses, dice que tenemos carne, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Cuando en la Biblia está la palabra espíritu con E minúscula, significa tu espíritu y mi espíritu. Pero cuando está con E mayúscula, significa el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, te lo voy a explicar. El asunto es, ni tú ni yo podemos acercarnos delante de la presencia de Dios solitos. No puedes. Aunque quieras, no puedes. Por más que le hagas, por más que busques, chilles, patalees y hagas torres de Babel, no vas a poder. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que solamente hay un nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿Y salvos de qué? Del fuego y de la muerte. Y en ese nombre es ¿quién? Es decir, a través de Cristo. Entonces, el sacrificio de ese animal, el derramamiento de esa sangre
y el pasarlo por fuego simbolizaban la vida del pecado. Las ofrendas de Caín y de Abel fueron diferentes, ¿verdad? Caín demostró un orgulloso corazón incrédulo, no creyó. Y Abel llegó en calidad de pecador y conforme a lo establecido por Dios. Por medio de su sacrificio expresaba humildad, sinceridad, obediencia y fe. Abel ofrendó en fe, pero Caín no. Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció sacrificio grato y agradable delante de Dios por fe. ¿Qué significa esto? Tú me puedes dar la certeza en este momento de que Dios está con nosotros aquí. ¿Pero por qué? No lo estás viendo. Lo sientes por fe. Yo no siento nada. Está moviendo en el aire. ¿Por qué tú me puedes decir ahorita que Dios está aquí con nosotros? Pero primero, ¿lo crees? Si no lo crees, pues invítame unas nieves de Don Marcio y vamos a dar la vuelta. ¿No? Tú lo crees, pero ¿por qué lo crees? Yo ahorita no siento nada. Entonces dices, es que lo siento. Pues a lo mejor tú, pero yo no siento nada. Yo siento calor. ¿Es una qué? Es una promesa que Dios da. El asunto es que Dios dice, yo voy a estar contigo, y lo único que tú necesitas hacer es creerlo. Hebreos 11:1 dice que es fe, pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos en fe de que Dios está con nosotros aquí y de que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Caín no lo creyó. Abel sí creyó, pero Caín no. En todas las épocas de la historia ha habido dos clases de adoradores. ¿Okay? Ha habido dos clases de adoradores. ¿Qué es un adorador? ¿Qué es un adorador? Una persona que ¿qué? Que exalta el nombre de Dios. Tan sencillo como eso. Un adorador es solamente una persona que toca batería, guitarra y canta acá, de este lado. Todos ustedes son adoradores de Dios. Los que están aquí nomás nos llevan todos juntitos. Pero tú, desde tu lugar, eres un adorador de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo puedes adorar a Dios? Con tu boca, con tus pasos, con tus decisiones, con tu vida, con lo que haces y hasta con lo que dejas de hacer puedes adorar a Dios. Ahora, ha habido dos clases de adoradores. Unos son los orgullosos y los endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio y que intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos. Es decir, ¿has alguna vez escuchado a alguien que diga, yo no voy a la iglesia, yo aquí en mi casa, yo oro, yo leo la Biblia y yo le doy estudios a mi familia? ¿Has escuchado a alguien así? Yo no sé si creérselas o no. ¿Cuál ha sido el método de adoración para Dios? Una es tu vida, sí es cierto, pero también hay un mandato que dice, no os dejéis de congregar, porque tiene una razón de ser. ¿Okay? Aparte de esto, ¿cómo podemos acercarnos a Dios en nuestra vida si no es a través de la sangre de Cristo? Por medio de los métodos humanos, tú nunca te vas a poder acercar a Dios. Si tú vas de rodillas hasta la esquina, lo único que te vas a encontrar va a ser con unas rodillas todas peladas, ensangrentadas y un dolor que te va a durar 2 meses. Pero no te vas a encontrar con Dios. Si tú te pegas la espalda, lo único que vas a encontrar es un dolor grande por todas las cicatrices que vas a tener allí atrás en tu espalda. Y cuando tu compadre llegue y te diga, compadre, ¿cómo estás? Te vas a decir, ¡ah! Es lo único que te vas a encontrar. Pero nunca vas a encontrar a Dios. Si tú buscas encontrar a Dios
dando todos tus bienes a los pobres, ofrendando de una manera generosa a las iglesias, tampoco lo vas a poder encontrar. Si tú buscas encontrar a Dios levantando tus manitas bonitas y chillando 3 lágrimas cada domingo, porque ¡ay, qué bonito cantó el Eric!, no lo vas a poder encontrar. ¿Sí me explico? Por tus propios medios, por medios humanos, nunca vas a poder encontrar a Dios. Y ¿sabes qué? A veces somos engañados, aún como cristianos, somos engañados por el diablo. Y el diablo nos dice: vamos a ver a la iglesia, todo nomás levanta las manos, chillas y escuchas, no te quedas dormido y ya con eso alabas a Dios, ¿no? Pero entonces, no puedes encontrar a Dios por tus propios medios. ¿Cuál es el único medio como puedes encontrar a Dios? Por medio de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, y porque todos buscamos lo nuestro propio, dice Romanos también. ¿Se acuerdan? No hay quien busque a Dios, porque todos buscan hacer lo suyo propio. Todos somos egoístas en algún momento y hacemos cosas para nosotros mismos, y lo último de lo que nos acordamos es de Dios. Si la Biblia lo dice, pues bueno, así somos, y no, la Biblia no miente, y así somos, buscamos hacer cosas para nosotros mismos y nunca para Dios. Ahora, ¿por medio de quién podemos vivir la vida en Dios? ¿Del qué? Espíritu. Por medio de tus propias fuerzas y de tu espíritu, nunca la vas a hacer. Los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22 son mediante la E mayúscula, el E del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu del hombre, adivina cuáles son. Estamos por ahí: fornicación, adulterio, hechicería, iras, maledicencias, contiendas y todo lo demás semejante delante de Dios. Por tus propias fuerzas no lo vas a poder encontrar, pero cuando tú te guías o te dejas guiar por el Espíritu Santo en tu vida, puedes encontrar a Dios. Ahora, los otros adoradores son los creyentes y humildes que se acercan a Él por el camino que Él ha revelado. ¿Y cuál es el camino? La salvación por medio de la sangre de Cristo. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, diciendo: en efecto que Jehová merece lo mejor. La ofrenda de Abel nos indica la muerte de la sustitución del Cordero de Dios Jesús en el mundo, la cual quita los pecados. En el versículo 7 de Génesis, regresate a Génesis 4. En el versículo 7 de Génesis 4, 7. Dios ya empieza a tratar con Caín. ¿Qué fue lo que trajo a Abel? De los primogénitos y de lo más gordo, ¿verdad? Trajo delante de Dios y trajo para ofrecer el sacrificio. ¿Y qué trajo Caín? Trajo una ofrenda nada más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y entre el otro? La diferencia es que Caín no fue cuidadoso con su ofrenda delante de Dios, y Dios no está nunca satisfecho con los sacrificios de segunda clase. Señor, hoy voy a buscar tu rostro si me queda tiempo. Malaquías 1 del 6 al 8 dice: porque ustedes han deshonrado mi mesa, porque ustedes han menospreciado la mesa del rey. Y le contestaba el pueblo: ¿cómo lo hemos hecho? No nos hemos dado cuenta, dinos. Y dice: porque han traído los animales cojos, mancos, sordos, ciegos, mudos, locos, y todos ellos los han presentado delante de Dios, queriendo agradar al Creador. ¿Y qué es lo que te pide Dios? Lo primero y lo mejor. ¿Se acuerdan de las canciones de estas, por ejemplo, de Luis Adrián? Dice: temprano yo te buscaré, de madrugada, espérame por la mañana. ¿Por qué? Porque es lo primero, antes de que hagas cualquier otra cosa. Acércate a Dios.
¿Por qué el domingo? Aunque muchos lo ven como el último día de la semana, es el primero. Y yo no miento, ahí están los calendarios, es el primero. Es el primer día de la semana, el domingo. Ahora, Dios quiere de tu vida lo mejor de lo mejor. Dios no es limosnero de tu tiempo. Dios no es limosnero de tu dinero. Dios no es limosnero de tu amor. Y Dios no es limosnero de lo que tú le pudieras ofrecer con tus fuerzas. Y a veces queremos tapar nuestro pecado. Nuestras hojas de higuera es venir y ayudar en la iglesia. Yo, como traigo un pecadote bien grande, dime, pastor, ¿qué días vengo a hacer el aseo a la iglesia? Ojalá lo hiciera. ¿Qué días vengo a ayudarte en la iglesia, no? Entonces aquí tienes, vamos a suponer, tienes a un chorro de gente y están todos limpiando y ya se acabaron la pintura del piso porque están limpie por todo el pecado que traen. El asunto no es que tú le des algo a Dios, sino el asunto es que le des lo mejor a Dios. No es lo último. ¿Se acuerdan del diezmo? El diezmo era la 10ª parte de tus ganancias, ¿cierto? Pero el diezmo también es lo primero. Lo primero que agarras, eso es el diezmo. Las primicias. ¿Ok? Ahora, Caín, después de que vio lo que Dios hizo con su hermano y con él, ¿qué fue lo que hizo Dios con él? Dice que no lo que. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no la miró con agrado a la ofrenda de Caín? Porque ni era de lo primero, porque ni era lo mejor, era lo que le había quedado en la olla. Era, Señor, el día de hoy necesito presentarte una ofrenda. Mi hermano Abel va a llevar también su ofrenda, yo también quiero llevar una, pero a ver, mujer, búscala ahí en la despensa, ¿qué tenemos? Pues no tenemos. Pues, mira, del kilo de arroz, échale la mitad para nosotros y la otra mitad ponla en una ollita bonita, así con florecitas. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos sopita de pasta. ¿Cuántos tenemos? 5. Pues mira, deja 4 y nos llevamos una. ¿Y qué compraste ayer? Pues llevamos mandarinas. Bueno, somos unos 4, 5, deja 5, no, deja 10 para nosotros y vamos a llevarle 2 a Dios. Dios no quiere eso. Son simbologías que estoy usando para tu vida. Pero Dios no quiere tus sobras. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te dio sobras. ¿Qué te dio Dios? Lo único que tenía y su primogénito. Y te lo dio a ti para que tú pudieras tener relación con Él. Y te la dio. Y te la está reclamando. Y lo da y dice: al que lo quiera, adelante. Dios quiere de tu vida lo mejor. Y Caín no le ofreció lo mejor. Caín le ofreció lo que le sobraba de su tiempo. Si me alcanza, te doy ofrenda. Si no me alcanza, perdóname, Dios. Esa fue la actitud de Caín. Caín albergó, cuando Dios no miró con agrado su ofrenda, Caín albergó un espíritu de descontento y de rebelión en contra de Dios. Puesto que el celoso enojo de Caín terminaría en asesinato, Dios le daría una advertencia con amor. Dios sabía lo que Caín iba a hacer en contra de su hermano. Dios sabía que Caín iba a matar a su hermano por el enojo que traía. Y le dijo: Caín, versículo 7, Caín, ¿cómo estás? Dios ya sabía. Caín, ¿cómo estás? ¿Qué hay en tu corazón, Caín? Y de repente Caín, dice el versículo 6, su semblante se había decaído, es decir, andaba agüitado, andaba así como que andaba murmurando y andaba rumiando su enojo. A ver, el borreguito, todo chinito, andaba rumiando su coraje, Caín. Entonces llegó Dios. Caín, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué te pasa? Te veo mal, te veo medio enojado, te veo sentido. ¿Te fuiste a dar una vuelta allá por Guadalajara o
te trajiste 2 que 3 carritos, ¿qué te pasó? Entonces de repente me dijo, pues es que tú, que no sé qué, ¿para qué le dices a mi hermano que él es más, su ofrenda es más agradable? Y la mía, yo me esforcé por dejar a mi familia sin comer, y te llevé una ofrenda, y te llevé de lo que yo tenía y todo lo demás. Entonces de repente le dice Dios, no es cierto. Y le dice, mira, si bien hicieres, 7, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, en otras palabras, dice, si tú hubieras hecho bien desde el principio, Caín, no estuvieras rumiando tu enojo de ahorita, ni tus celos. Tú sabías, porque tú estuviste al frente también con tu papá, cuando tu papá le estuvo diciendo tanto a tu hermano como a ti cómo se deben de acercar a mí. Tú entendiste, pero estabas cachando moscas y tu papá te dio un zape y no agarraste la onda, porque tú menospreciaste eso que tu papá te decía. Entonces, Caín, como no llevaste lo que yo necesitaba para hacerte acepto delante de mi presencia, es decir, derramamiento de sangre y un sacrificio, y llevaste nomás lo que te sobraba y lo que tú quisiste, es por eso que he despreciado eso que tú llevaste. He despreciado tu corazón. Porque en la actualidad Dios no te desprecia tu kilito de arroz. Peor aún, Dios te desprecia tu corazón. ¿A Dios qué le importa? Tu corazón. Es lo único que le importa. Y que esté bien tu corazón. Lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces le dijo Caín, si tú hicieras lo correcto, es más, en otras palabras, versículo 7, si te arrepintieras y tú ofrecieras lo correcto delante de mi presencia, yo te aceptaría, mijo. Pero has albergado en tu corazón un sentido de orgullo y de egoísmo tan grande con contra de tu hermano, que ni siquiera quieres escuchar lo que yo te estoy diciendo. En otras palabras, Dios le dice, mijo, mira, si tú en algún dado caso no hicieres algo bien, el pecado está tendido a la puerta, es decir, el pecado está tocando tu vida. Y tú puedes ser presa del pecado, pero tú necesitas dominarlo. Dios le estaba advirtiendo, Caín, hiciste mal, pero no albergues pecado en tu corazón. No albergues sentimiento en tu corazón, porque vas a cometer algo más feo. ¿Y qué crees que fue lo que hizo Caín? Más adelante vamos a ver la siguiente semana, pero le reclamó a Dios. Dijo no, porque Caín estaba endurecido en su corazón. En otras palabras, el versículo 7 le dice Dios, ¿por qué te enojas? Como si tú fueras tratado injustamente. Es decir, ¿para qué te enojas si tú la regaste, man? Es más, le dijo Dios, si eres inocente y sin pecado, una ofrenda de gratitud habría bastado y había sido aceptada como señal de sumisión. Es decir, si en tu vida no hubiera pecado, con 3 frijolitos yo me hubiera conformado, porque no tiene pecado tu vida, nada más una ofrenda de gratitud. Pero como tú eres pecador y como en tu vida estás buscando alejarte de mi presencia, la ofrenda por el pecado es necesaria, trayendo la cual tú habrías hallado aceptación y conservado los honores en tu vida. Es decir, si tú le hubieras hecho como tu hermano, los hubiera visto a los dos igual. Ahora, fíjate bien, aquí está la mentira. ¿Cuál era la profesión de Caín? ¿Cuál era? Labrador, campesino. ¿Cuál era la profesión de Abel? Pastor de ovejas. Abel tenía más a la mano algo que darle, un animalito que darle a Dios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Caín no tenía a la mano un animalito que darle a Dios, ¿cierto o falso? No tenía. ¿Qué creen ustedes que Caín debió de haber hecho? La única cosa era que debía ser aceptado su vida con un sacrificio. ¿Qué es lo que Caín tuvo que haber hecho? Llevar la primicia puede ser una,
llevar la primicia de lo que había cosechado, ¿no? Esa es una. 2, pudo haberle comprado un borreguito a su hermano, ¿cierto? Hermano, quiero llevar sacrificio delante de Dios, pero no más tengo frijoles. Entonces, te cambio un costal de frijoles por un borreguito, para yo también llevarle un borreguito. Cuestión 2. ¿Pero qué fue lo que dijo, lo que hizo Caín? Cayó en orgullo y dijo: si tú no me das los medios para yo poderte dar a ti, entonces ¿cómo quieres o me demandas que yo te dé a ti, Señor? Mentira del diablo. Aunque tú no tengas en tu vida para darle, aún así tú le puedes dar. ¿De dónde va a salir? Dios sabe cómo y Dios sabe por qué, y el tiempo y las personas, pero va a salir para poder darle a Dios. El asunto de darle a Dios es tu tiempo y tu corazón. Señor, es que ojalá me hicieras un día 36 horas, ya me pasé el tiempo. Ojalá hicieras un día 36 horas y entonces yo sí podría estar delante de tu presencia. Da la casualidad que Dios tiene un sentido del humor tan grande que no comienza pidiéndote lo que tienes, comienza pidiéndote lo que no tienes. Entonces, cuando Dios quiere tiempo de ti, adivina qué, es cuando estás más ocupado. Cuando Dios te dice ama, es cuando tú estás enojado con todos, ¿no? Cuando Dios te dice píchale un refresco al hermano pastor, todavía no te han pagado, ¿no? Y dices: nomás tengo estos, tengo 10 pesos, pero son para mi camión. ¿Por qué me mandas que le pinche un refresco al pastor? Él tiene. Yo nomás traigo 10 pesos. De lo que menos tengas es de lo que siempre Dios te va a pedir. ¿Se acuerdan ustedes de la viuda? ¿Y se acuerdan ustedes que estaba esperando solamente morirse? Perdón, comer y morirse porque no tenía más. ¿Y qué le pidió el profeta? Dame de comer primero a mí, y luego ya lo que sobre, para ti y para tu hijo. Imagínate, Dios te dice eso. ¿De dónde vas a sacar dinero? ¿De dónde vas a sacar tiempo? ¿De dónde vas a sacar espacio? ¿De dónde vas a sacar corazón si tu corazón ya está más magullado que nada? Y siempre Dios te pide tu corazón, porque es de lo que más carecemos y del amor de lo que más carecemos. Y de repente Dios te dice: mijito, no seas sentidito. Y tú dices: pues ¿cómo, Señor? Pues mira, está re feo, me hace que sacar rato. ¿Cómo vas a sentido? De lo que menos careces, bueno, de lo que más careces, perdón, es de lo que siempre Dios te va a pedir. Cuando Dios te dice: hijo, necesitas humillarte, ¿qué crees que tengas en tu vida? ¿Harta humillación? No, hombre, estás más alzado que nada. Cuando Dios te dice: hijo, necesito tiempo contigo, es porque no has pasado tiempo con Él. De lo que tú menos tienes, siempre Dios te va a pedir. ¿Por qué? Ya voy a terminar, aguanta un poquito. ¿Por qué? Porque quiere ver tu fe. Porque para Dios tu fe es más preciosa que el oro, y siempre va a ser probada tu fe. Entonces Dios quiere que tú confíes y tengas fe en Él, y aún y a pesar de que no hay nada. Porque bien fácil es confiar en Dios cuando tienes tu cuentecita, cuando tienes comidita en tu alacena. Es bien fácil confiar en Dios cuando todos en tu familia están sanos, cuando tus hijos sacan puros diececitos, cuando son bien portaditos. Es bien fácil confiar en Dios. Pero el día que Dios te empieza a quitar todas estas cosas, ¿confías o no? Ahora, le dijo Caín: si tú hubieras, ¿por qué te enojas como si hubieses sido tratado injustamente?
Si hubiese sido inocente, pues nada más me conformo con algo, pero eres pecador y necesito que presentes delante de mí sacrificio. Ahora, tú y yo podemos llevar sacrificio, necesitamos un borreguito. Cada vez que le presentamos nuestro perdón a Dios, decimos: Señor, perdóname por lo que hice. Tú sacrificas un borrego, un animal, una vaca, no sé, cada vez que le pides perdón. Ya no se puede, Dios ya lo finiquitó, dijo, ya no más. ¿Por qué? Porque ha establecido un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre es Jesús. Ahora, Romanos 7. Romanos 7. Aguántenme. Romanos 7. Romanos 7, léelo en tu casa. Sí, es que léelo en tu casa, es Romanos 7, del 7 en adelante, del 7 al 25. Habla acerca del pecado que mora en cada uno de nosotros. ¿Ok? Dice: el pecado me hace presa en mi vida. El pecado me lleva a apartarme de Dios. El pecado me aleja de Dios. El pecado trae muerte a mi vida. Es lo que dice. Y luego dice Pablo: ay de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, de este ser pecaminoso? Y luego después en el capítulo 8 dice: por medio del Espíritu Santo de Dios.